Bendito Señor, te damos gracias por permitirnos un día más en tu presencia. Te damos las gracias, Señor, por habernos llevado al desierto, porque reconocemos que es importante. Pero te pedimos por todos aquellos, Señor, que han caído en el desierto y que se están secando, porque no han creído en ti, no han creído en tu palabra. Te pedimos, Señor, que abra su entendimiento, que abra sus ojos espirituales, Señor, y que puedan ver, Señor, la enseñanza y el plan perfecto que tú tienes para nosotros. Te pedimos por todos aquellos que en este momento están pasando por pruebas y tribulación, Señor, para que vean la luz que tú has puesto para que sigan en tu camino. Te doy gracias y te pedimos que nos guíes en este día con un espíritu de revelación para que esta palabra que vamos a recibir el día de hoy, como las anteriores, la podamos, Señor, tomar y ponerla como semilla en nuestro corazón para que dé fruto y que podamos nosotros, Señor, estar siempre preparados para toda acechanza del enemigo y para poder declarar que somos libres y victoriosos. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Pues hermanos, vamos a continuar con las enseñanzas y recordando que ya llevamos dos momentos, dos desiertos. Y dentro de esos dos desiertos, primero vimos Sin, y nos habla de que el Señor nos lleva, porque es parte del proceso que necesitamos como hijos de Dios, como discípulos, como cristianos, pasar por ese proceso de crecimiento, porque estamos saliendo. El Señor dice que sacó a su pueblo Israel de Egipto y que lo sacó para que le hicieran fiesta. Y nosotros, cuando hemos estado tanto tiempo en el mundo, tanto tiempo en esos lugares, que hemos perdido la dirección, que nos hemos contaminado, que se han contaminado nuestras generaciones. Y entonces Él ¿qué hace? Los lleva al desierto, porque en el desierto es donde va a quitar, va a secar todo aquello que no es de bendición para nuestra vida, donde va a morir todo lo que no fue sembrado por Él. Y lo único que va a prevalecer es lo que vamos a aprender en el desierto. Y aprender en el desierto significa que vamos a depender de Él. ¿Quién dice amén? Y vamos a depender de Él porque necesitamos esa cobertura, necesitamos esa chequina, necesitamos de su dirección, necesitamos ese camino que es estrecho, necesitamos a Jesús. Y dentro de ese crecimiento, digan amén, hermanos, porque me hace que están dormidos. ¿Verdad? Están dormidos y no sé dónde están, y los demás pues no están. Pero bendito Dios, miren que aquí estamos listos, preparándonos para lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Y en ese desierto nos habló de que había espinos y que había en ese significado del desierto Sin, que significaba espinas, espinos y barro. Pero también nos hablaba de cómo tenemos que reconocer esos lugares espinosos, esos lugares donde a veces requerimos esa llamada de atención, no, que no estemos en ese confort y que nos olvidemos de Jesús, que nos olvidemos de Él. Y cómo también con nuestra fuerza querer edificar y querer levantar fortalezas que no prevalecen y que sin embargo nos llevan a muerte. Y dentro de todo eso pues hemos ido avanzando y después vimos lo que es el desierto Sif. Y en ese desierto también nos habla de una gran importancia que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Y en ese crecimiento espiritual dice que significa pedir prestado, pedir ayuda. Y dentro de esa pedir ayuda no lo pedimos porque hay mucho orgullo y soberbia en nosotros,
y no acudimos a quien necesitamos que nos ayuden en ese momento. Preferimos evitar a las personas, preferimos evitar el acercarnos a Dios, nos evitamos el reconocer nuestros errores, el reconocer que no podemos, y sin embargo, cuando no lo hacemos nos lleva a muerte. Nos lleva a muerte porque nos vamos a secar, porque estamos en el desierto y necesitamos ayuda, como en el caso de Pedro, que Pedro se estaba ahogando y que dijo: yo necesito ayuda. Dijo: ayúdame, Señor. Pero él pidió ayuda y supo a quién tenía que pedir la ayuda. Pero sin embargo nosotros, cuando no queremos, vemos cómo le vamos a hacer, pero esa pena, esa vergüenza, eso de tener que reconocer que no puedo, reconocer que soy débil, reconocer que he cometido errores, reconocer que me equivoco otra vez, prefiero ahogarme en esa espina. Y en esa espina que puede ser el miedo, en esa espina que puede ser la autoestima, en esa espina que puede ser el resentimiento a alguien, pero que hoy que puedo pedir ayuda, eso me detiene. Pero cuando yo reconozco que para poder crecer y pasar más adelante, y que en ese momento, si yo no pido ayuda, no va a haber bendición para mí, porque el Señor, si en alguien se agrada, es en la humildad. Y cuando yo decido creer en Él y decido confesar, reconocer, tengo una nueva mentalidad, y en esa nueva mentalidad acudo por la ayuda. Y en ese momento, entonces, como vimos en el versículo, cuando hablaba de ese momento en que Eliseo le dice, ¿verdad? Él le dice que llene los cántaros, ¿verdad? Y que entonces que vaya y pida prestado, y que pida a muchos, y que pida a todo mundo, a sus vecinos, a todos. Y que ella cree en él con esa fe ciega y va y hace de acuerdo a la instrucción. Y entonces le dice que le va a llenar de aceite todos esos cántaros que pidió prestados. Pero que nos está hablando de ese aceite, de qué tal nosotros estamos preparados para pedir ayuda y recibir la unción. Ese ungüento, ese bálsamo, esa riqueza que requerimos para poder salir adelante, que si no lo hacemos, pues obviamente que nos vamos a morir, porque no viene la ayuda divina, porque nosotros con nuestra fuerza no podemos, porque le preguntó: ¿qué es lo que tienes? Y luego: lo único que tengo es aceite. Pero con eso que tenía, el Señor la bendijo, dijo: te voy a ungir. Y en eso entonces nos habla a nosotros que para que poder realmente avanzar, necesitamos traer nuestros cántaros. Y esos cántaros tenemos que traerlos reconociendo que necesitamos ayuda. Y que solamente así vamos a recibir la bendición. Pero no nada más así. Se quedó que después regresa por la instrucción. Ya lo hice. Y le dice: ahora ve y paga la deuda, y con lo que sobre, vive. Desahogadamente. Amén. Entonces notamos cómo va avanzando, y en ese trayecto de ir avanzando, pues siempre hay en nosotros la parte que es a flechazos, esa voz que siempre nos hace sentir miedo, que nos hace sentir duda, ¿verdad? Y en esa duda, vean, cuando estamos hablando, en esa duda, tú estás haciendo un trabajo. Y tú, como hijo de Dios, dices: lo estoy haciendo bien porque lo estoy haciendo para Dios. Pero sin embargo, a pesar de eso, hay un ataque y hay una inseguridad. Hay una inseguridad. ¿Por qué hay una inseguridad? Porque viene un miedo a lo desconocido. Viene un miedo. Miren, nosotros desde que estamos chicos, no siempre nos han espantado. Ahí viene el coco. Ahí viene y te espantan, todo el mundo te quiere espantar.
Apagan la luz y todos corren y te da pavor porque te espantan. O te golpean. Y luego te golpean y luego te abrazan. Y te hacen que tengas miedo y que solamente tienes que abrazar a algo, a alguien, para que te sientas cómodo, aunque esa persona te esté haciendo daño. Y viene el temor a lo desconocido, y tú sigues creciendo y sigues haciendo las cosas, pero sin embargo tienes miedo. Yo me acuerdo cuando estaba dando clases, yo les preguntaba a los alumnos qué es lo que hacían, qué sabían hacer, y la gran mayoría no sabía hacer cosas en su casa porque todo lo hacían sus papás. No sabían cómo cambiar un tanque de gas, no sabían cómo abrir una llave, pero sin embargo lo que sí era algo común en todos es que todos tenían miedo de que sus papás se murieran, porque no sabían hacer absolutamente nada. Y a veces siguen creciendo y siguen teniendo algo y les pasa como en el caso del desierto de Zin, que están acompañados, como el caso de David, que había 600 de sus hombres y sin embargo se sentía solo. Y puede que entonces tú estés haciendo algo y te sientas inseguro, porque no sabes que algo te van a evaluar, te van a calificar y no te sientas seguro que lo que estás haciendo está bien. Porque hay esa inseguridad y es algo de lo que siempre constantemente te hablan. Porque siempre te están diciendo desde que estabas chico que todo lo haces mal. En nosotros hemos sido instrumento para hacer el dedo, es decir, como acusadores. Y recordemos que el único acusador es Satanás. Pero a veces nos convertimos en acusadores. Es que todo lo haces mal. Es que eres todo el tiempo siempre desobedeces. Y nosotros no desobedecíamos. Y no desobedecemos todavía. Amén. Entonces, ¿por qué utilizamos eso? En lugar de que nuestros hijos, nuestras generaciones estén seguras, resulta que los hacemos ¿cómo? Inseguros. Los hacemos inseguros. Entonces, cuando de repente tienen que hacer algo diferente a lo que están acostumbrados, tienen miedo. Y así como tienen miedo a las cosas del mundo, también tienen miedo a las cosas de Dios. Tienen miedo a la fe, entregársela a Jesús. En el fondo quieren algo, pero a la vez están inseguros, hay duda. Pero ¿qué dice la palabra? Si tuvieses fe como un granito de mostaza, como esa semilla tan pequeña, le dirías a ese sicomoro, muévete, y se movería. Moverías montañas. Pero sin embargo, hemos aprendido que todo nos da pavor. Y a veces es en tu mente que piensas que vas a ir un paso y vas a caer al vacío, cuando lo que estás dando es un paso de fe y te va a llevar a la bendición. Por eso imagínense qué le pasó a Pedro. Por eso le dijo el Señor, hombre de poca fe. Porque estaba caminando sobre el agua cuando lo vio, pero cuando se dio cuenta, vino otra vez el temor. Vino la duda y se hundió. Pero rápido reaccionó, sálvame, Señor. Pero reaccionó rápido. Pero a veces nosotros no reaccionamos así de pronto. A veces ya nos estamos ahogando y ni así pedimos ayuda. Estamos queremos saber cómo le hacemos, pero hasta que alguien nos jala la greña o algo por el estilo para sacarnos, porque no pedimos ayuda. Estamos muriéndonos y no pedimos ayuda. ¿Quién dice amén? Amén. Oh Señor. Pero ¿qué pasa? Fíjense lo que dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Ven a mí. ¿Quién dice amén? Amén. Ven a mí. Vengan a mí, ¿quiénes? Los afligidos, los enfermos, todos aquellos que están ahorita en el desierto y que están abrazados por un espíritu de enfermedad. El Señor les está diciendo, ven a mí. Amén. Entrégame y cree en mí la sanidad y Él los va a sanar. Amén. Pues hoy, Señor, hoy, hermanos, vamos a pasar. El Señor ha preparado otro desierto. Y vamos al desierto, el desierto de Maón.
al desierto de Mahón. Y el versículo es 1 Samuel 23, 24. La Biblia de las Américas. Ok, vámonos al versículo. Vamos a 1 Samuel 23, 24. Y dice así. Ellos se levantaron y fueron a Zif, al desierto de Zif, delante de Saúl y David, y sus hombres estaban en el desierto de Mahón. ¿En dónde dice? En Arabá, y luego al sur de Jesimón. Si notamos, vamos a ver ahí, lo puse en color más oscurito porque vamos a ver el significado de cada uno de ellos. Vamos a ver el significado del desierto de Mahón, de Arabá y de Jesimón. ¿Ok? Vámonos entonces al significado de Mahón. Y de acuerdo al significado de Mahón, de acuerdo al diccionario de Hitchcock, significa lugar de pecado. Fíjense bien lo que significa. Significa lugar de pecado. Ahora, dice ahí la palabra que este desierto de Mahón, recuerden que estaban en Zif, y luego de ahí salen y van al desierto de Mahón, donde sus hombres fueron a esconderse de Saúl, porque recordemos que Saúl lo estaba persiguiendo porque lo quería matar. Y dice la palabra que estaba en Arabá. Ahora, de acuerdo a este nombre, que viene del hebreo, del numeral 6160, significa esterilidad. Significa esterilidad. Y dice que está al sur de Jesimón. Ahora, Jesimón, de acuerdo al diccionario Strong del hebreo 3452, significa soledad. Fíjense nada más, vengan. Dice que entonces ahora lo lleva a un desierto, y ese desierto ¿cómo se llama el desierto? Lugar de pecado. Y dice que está ubicado ¿en dónde? En Arabá, que es esterilidad, y que está al sur de Jesimón, que significa soledad. Dios. Ok, entonces recordemos que vamos a estar analizando varios desiertos. La Biblia nos habla de varios desiertos donde estuvieron los israelitas para llegar a la tierra prometida, a Canaán. Y estos desiertos están vistos como la gran mayoría, lo dijimos hace un momento en la alabanza, y se habló que significan pruebas. Muchos lo vemos como pruebas y sufrimientos, pero que debemos de pasar. Pero también algo que se menciona es que cuando pasamos por estos desiertos, nunca estamos solos. Amén. Amén. Ahora, si Dios llevó a su pueblo al desierto, pues entonces Él necesita que nosotros vayamos al desierto para tratar con nuestra alma. Necesitamos de ese tiempo pasar en el desierto para cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de cómo tomamos las cosas. Que cambien nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos estaban desbordados como adolescentes, como niños y como adolescentes. Ustedes, los que tengan bebés, ya saben cómo son los bebés, ¿verdad? Que reaccionan de acuerdo a cómo sienten. Y luego la adolescencia puede que en un momento está de una manera y en unos segundos ya está de otra forma.
Pues entonces muchas veces llegamos y crecemos y llegamos a una edad adulta y sin embargo no logramos pasar ese proceso de una manera correcta, sino que por el contrario, a veces nos atamos a cosas, nos atamos a situaciones de acuerdo a nuestro sentir y las guardamos como resentimiento en nuestra alma. Y después actuamos de acuerdo a todo lo que guardamos y lo tomamos como parte de un crecimiento, como parte de una experiencia. Y muchas veces hemos dicho, pues depende cómo le fue la feria, es como platica. Y piensa que como le fue la feria, aprendió de acuerdo a la experiencia y que esto es correcto. Pero nosotros como hijos de Dios hemos aprendido que todo ese tiempo estuvimos en un error, que todo ese tiempo estuvimos en iniquidad, que todo ese tiempo estuvimos envueltos en la oscuridad porque no conocíamos de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. No conocíamos y todo lo que hicimos lo hicimos mal. Pero obvio que aunque lo haya hecho mal, pues ¿qué tengo que hacer en el desierto? Reconocer. Tengo que reconocer como el desierto de Sif. Tengo que reconocer para poder pedir ayuda. Porque ya pasé por el desierto de Sif y hoy aprendí a pedir ayuda. Ahora, si estoy aprendiendo a pedir ayuda, es que el Señor me llevó al desierto ahora ¿de cuál es el desierto de ahora? Mahón. Y yo necesito, pues, que ya aprendí a pedir ayuda para poder salir ahora de este desierto. Y Él necesita que yo esté ahí para que aprenda. No hay otra manera más que ahí. De esa manera es la única forma de que yo aprenda a someter, a gobernar mi alma. ¿Por qué? Porque he aprendido de toda mi experiencia y todo lo que he visto y he salido reprobado. Pero no he querido decirlo. No he querido, en ese desierto de Sif, no he querido pedir ayuda para poder reconocer que salí reprobado. ¿Quién dice que salió reprobado? Bien. Tengo que reconocer que, ¿por qué es como salir reprobado? Porque muchas veces yo sabía que no estaba correcto, sabía. El Espíritu Santo me hablaba que no estaba correcto, pero sin embargo lo hice. Porque creí más en mi sentido común, en mi paz barata. Y que esto se iba a olvidar, acabo ya no iba a hablar del tema. Y aparte no me iban a decir nada, pero ¿qué pasó? Dios no deja las cosas a medias. Lo que Él inició, Él dice la palabra que lo perfecciona. Y le decimos gracias. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él no nos permite, como somos sus hijos, nos disciplina. Y como nos disciplina, pues es que nos ama. Y obvio que nos está amando, pero quiere que pasemos por el desierto de Mahón. ¿Por qué quiere que pasemos por ahí? ¿Por qué quiere que entremos a ese desierto? ¿Por qué crees tú? Porque no quiere que me desvíe. Porque ya antes yo he visto muchos de mis compañeros y muchos de los que yo conozco se han desviado. Es más, yo estuve a punto de desviarme muchas veces. ¿Quién dice amén? Muchísimas veces. Y todo fue por la cerviz, que dice la palabra, duros de cerviz, hasta necios, ¿verdad? Tercos. Entonces Él nos ama muchísimo. Nos lleva al desierto. ¿Por qué nos lleva al desierto? Porque quiere hablar con nosotros. ¿Tú a veces estás dispuesto a hablar? No. ¿No? ¿No a veces cuando estás bien enojado, todo quieres menos hablar? No dices, vamos a hablar. ¿Y qué dices tú? No quieres, estás más emberrinchado, ¿verdad? Bien enojado y todo quieres. Y si dices que sí, pero estás así como que
en tu carne, en tu fuerza. No pones a Dios en primer lugar y lo sometes al miedo y se lo entregas. ¿Qué dice? No te vayas a dormir. No dejes que crezca el enojo porque le das poder al diablo. ¿Y qué hacemos? Ahí nos enojamos y nos vamos bien enojados a dormirnos y luego queremos que otro día le seguimos alimentando para que crezca el demonio, ¿verdad? No creemos en eso, ni siquiera pensamos en eso, pero eso dice la palabra. Pero entonces Él quiere llevarnos al desierto porque nos quiere hablar. Decirlo así: ya te saqué de ese momento y te quiero en el desierto porque aquí quiero que me pongas atención. Porque aquí no hay nada que te me estés distrayendo. Pero sí vas a sentir el calor, sí vas a sentir que o te cobijas, me refiero que te tapes pues, para que no te dé el sol, ¿verdad? Porque te vas a deshidratar, te vas a morir. Necesitas el oasis, necesitas a mí. Amén. Entonces nos lleva a Oseas. Vámonos a Oseas 2:14. ¿Qué dice? Ese es el desierto ¿de qué? Maón. Está bonito, está fácil de pasar. Vámonos a Oseas 2:14 y dice: por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. ¿Qué dice ahí? Que tú como la novia, como te ama, te va a llevar al desierto. Porque no hay otra manera. Te va a llevar allá. Para que entonces en ese lugar tú puedas escuchar y sepas: es cierto, me ama mucho. Es cierto, murió en la cruz por mí. Es cierto, nada más por Él puedo llegar al Padre. Es cierto, Él es el camino. Es cierto, Él es la puerta. Es cierto. Amén. Amén. Di, el desierto es importante. Amén. Amén. Dice: le hablaré al corazón. Señor. ¿Sabes cómo es el Señor? Dice que te habla al corazón. ¿Te acuerdas cuando tú amas a alguien muchísimo? Buscas las palabras que tú sientes y vienen de adentro y las entregas y se las dices, ¿sí o no? Uno de esos momentos es cuando algunos que ya se han casado, es el momento que hacen sus votos y se tomaron el tiempo para estar escribiendo. Y cuando hablaron y sacaron y dijeron, le hablaron al corazón del otro, ¿sí o no? Y lo que dijeron, lo sentían, venía de dentro, ¿sí o no? Amén, bien. Entonces dice, le hablaré al corazón. Es cuando le hablas, es cuando el Señor va y nos va a hablar al corazón. Pero para eso tengo que estar dispuesto por el desierto a decir, ¿de qué? De que necesito escucharte. Porque llegó un momento de enojo que me fui seducido y caí, que se taparon mis ojos, mis oídos y mis ojos espirituales. Y me estás llevando al desierto porque me vas a hablar ahí. Y dices, me vas a seducir, me vas a hacer ver cuánto te amo y cuánto te necesito. Y que sin ti la vida simplemente no voy a seguir, no voy a poder salir adelante. Pero ¿qué dijimos cuando estábamos a la persona que estaba ahí? Decía que tenía miedo a lo desconocido. Y a veces nosotros tenemos miedo al desierto. No tengan miedo, hermanos, al desierto. Dice que nos está llevando ahí porque nos ama. Dice que nos llevará por el desierto porque ahí dice, seduciré. Y cuando es seduciré, dice, es que te voy a hablar tan dentro de mí. No va a haber barreras, me voy a abrir a ti. No va a haber nada oculto, ni engaño, ni mentira.
Oh Señor. Porque solamente ahí es cuando nosotros vamos a mantenernos, porque vamos a perseverar por tener una comunión con Dios. ¿Quién dice amén? Fíjate bien, porque ahí es donde vamos a tener una comunión. Yo sé que entonces necesito un desierto, un espacio donde yo pueda hablar con Dios y Él pueda hablar conmigo. Donde no haya nada que me esté interfiriendo que yo no quiero ahí. A lo mejor necesitas ahí en el baño, allí, ocupado, y le pongas un letrero ocupado y tú puedas hablar. Un espacio donde tú puedas tener esa comunión, que puedas perseverar, porque me está llevando al desierto. Y no debo de tener miedo, sino al contrario, qué bueno que me está llevando al desierto, porque entonces significa que me está llevando ahí porque quiere comunicarse conmigo. Y yo también quiero. Y yo también quiero. Amén. Ahora, uno de los ejemplos de poder entrar en esa comunión, pues es Jesucristo. Porque recordemos que lo vimos en una prédica pasada y nos dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Vamos a ver dos versículos que hablan de lo mismo, pero vean tanto uno como el otro. Vemos en Mateo 4:1 y en Lucas 4:1. Vean, y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, fíjate bien, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. Ahora dice Lucas 4:1, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. La vez pasada vimos Lucas 4:1 que dice que fue llevado por el Espíritu. Fue el que lo llevó, fue acompañado. Que no va solo, sino va con el Espíritu Santo. Va acompañado de él. Pero sin embargo en 4:1 dice que lo lleva para ser tentado. Entonces cuando estamos hablando de esta parte de aquí, él es el ejemplo que muchas veces nos va a llevar al desierto y que va a haber tentación. Pero también debemos recordar que vamos con el Espíritu. Amén. Entonces, uno de los desiertos que estamos viendo el día de hoy es el desierto ¿de qué? De Maón. ¿Qué significa? Lugar de pecado. Lugar de pecado. ¿Ok? Pero dijimos que este lugar de pecado, fíjate bien, esta es una ciudad, es una calle, una calle de Filipinas. Fíjese bien cómo en la calle, en todos, ahí donde van pasando las personas, cómo hay locales para que sean seducidos. Estamos hablando del desierto de Maón, pero dice, de acuerdo a lo que leímos en la palabra, dijo que estaba en este lugar del pecado, dice que estaba acompañado de ¿qué? De esterilidad, o sea, de Arabá, y también de soledad, de Gesimón. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Sin embargo, vemos que en la historia bíblica, hablando de David también otra vez, y sus hombres, dice que no permanecieron ahí, sino que fueron al refugio de Egadi. Y Egadi significa fuente del niño, de acuerdo al diccionario Strong, que es el numeral 5872. Ahora, así es que cuando estemos pasando por Maón, o sea, ¿por dónde? Lugar de pecado. Cuando estemos pasando por el desierto de Maón, que significa lugar de pecado, pues debemos ¿de qué? De buscar refugio. ¿Y cuál es el refugio? Dijimos, la fuente del niño, que es Engadi.
Bien, ahora, ¿qué es Edadi? Dijimos una fuente de agua que representa. Entonces, esta fuente de agua, ¿qué representa? Representa palabra de Dios. Y dice que si estamos hablando de ese significado, si este es el agua, dice que debemos hacernos como niños. ¿Y qué es lo que hacen los niños? Son humildes. Ven cómo viene otra vez la palabra humilde. Entonces dice que debemos como humildes. ¿Para qué? Para poder recibir y beber de esa agua que nos va a sostener. Debemos de ser humildes para buscar de Dios, de su sabiduría y poderla tomar. Porque solo con esa agua, dice, va a saciar nuestra sed. Y estando en el calor, en el desierto necesito agua, ¿sí o no? Si tú estás en el desierto, ¿no necesitas agua? Amén. Amén. Entonces, si voy a pasar la prueba en calor, necesito agua. Y si estoy en el calor, en el desierto de Moab, estamos hablando que entonces es el lugar de pecado y yo necesito palabra. ¿Qué dice la palabra? Ahora vemos que entonces en la palabra nos menciona varios personajes. Y cada uno de estos personajes pues tiene su significado espiritual. Que también obviamente ellos pasaron por el desierto de Mahón. Vamos a ver uno de ellos. Uno de ellos que pasó por el desierto de Mahón fue José. José, obvio, de repente nos podemos a pensar cuando leemos la palabra y dice que lo vendieron sus hermanos. Y lo podemos ver así como que lo vendieron, como algo muy sencillo, pero realmente es algo muy profundo y doloroso. Porque tú puedes ver que es un joven y los demás prácticamente eran hombres. Y sin embargo se deshicieron de él, lo vendieron, como vender un animal. Porque lo querían matar, pero Rubén los convence, vendámoslo. Porque de alguna manera decían, no matarlo, es algo todavía más grave de lo que ya estamos pensando y estamos haciendo. Sin embargo, ¿qué pasa para no desviarnos de la enseñanza? Pues nos habla que dice que fue llevado a la casa de Potifar. Y dice que en la casa de Potifar, pues lo vio que tenía muchas habilidades, muchos dones. Y entonces dice que lo puso como mayordomo de todas sus bienes. Que lo puso como el segundo al mando de todo. Le dio tanta la confianza que tuvo. Sin embargo, en este trayecto, en esta prueba, en este caminar de José, Potifar tiene su esposa, y su esposa, pues que era una mujer, pongámosle, liberal. Que obviamente que quería acostarse con José. Lo vio joven, lo vio atractivo, lo vio que obviamente podía seducirlo. ¿Y qué dice la palabra? Dice que lo acosaba día tras día. Porque ¿qué quería? Acostarse con él y que ella con ella. Sin embargo, vámonos a Génesis. ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver qué dice la palabra en Génesis 39, del 7 al 13. Dice así: y sucedió después que de estas cosas, que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada
en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en la casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo: acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo fuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, vemos aquí, oh Señor, pues te damos gracias, bendito Señor. Vamos a orar para darle gracias al Señor por habernos llevado a este desierto en este desierto, Señor, de Mahón, donde estamos aprendiendo, Señor, a salir del lugar de pecado, del lugar de la esterilidad y de la soledad. Y que nos has puesto, Señor, a que nosotros aprendamos en esta estrategia tuya de huir de toda tentación, de cerrar nuestros ojos y nuestros oídos cuando veamos algo que nos agrada y que nos atrae en la carne, que por el contrario, venir y abrir, Señor, nuestra boca para pedir ayuda y ser ministrados, levantando un altar cada que vengan momentos de tentación, que podamos doblar rodillas y pedir esa dirección que necesitamos. Te pedimos por todos aquellos que en este momento están pasando por la seducción, que están pasando por este desierto de Mahón, para que tú, Señor, los traigas a tu presencia y pongas en ellos el deseo de buscar de ti. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. De estos dos versículos estamos hablando entonces de cómo él no huye de la tentación y toma y tiene relaciones con Betsabé, que esa es una mujer que está casada, una mujer que no le pertenece, una mujer donde él debió haberla dejado, haber huido, pero sin embargo vienen las consecuencias. Y vienen las consecuencias a partir de ese momento y lo va a acompañar, dice: ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa. O sea, lo que tú has traído a no huir, esa espada viene sobre tu casa desde este momento y hasta toda tu generación. Veamos las consecuencias cuando no huimos. Significa que lo que en un momento de placer, que tú estás cayendo en un pecado sexual, te va a arrastrar consecuencias toda tu vida, incluyendo a tus generaciones. Amén. Ahora vamos a ver otro de los personajes. Otro de los personajes que pasó por este desierto de Mahón fue Lot. Dios, vemos ahora, vamos a lo que dice la Biblia, porque habla de Lot y lo pone como un justo. Pero vean cómo un justo puede caer en tentación. Veamos qué dice 2 de Pedro 2:7. Dice así: sí rescató al justo de Lot, abrumado, vean, pero dice al justo de Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. ¿Cómo es que cayó en ese lugar de tentación? ¿Cómo es que no huyó? Sin embargo, dice que cuando recuerden que se separan, Abraham y Lot, le dice que escoja
Que si él escoge de este lado, él se va hacia el otro lado. Y que si él escoge de este lado, se va hacia el otro. Pero sin embargo, dice que cuando él vio a Sodoma, pues sin embargo, dice que vio un lugar maravilloso. Dice que lo comparó con el huerto de Dios. Lo comparó, dijo, wow, qué maravilloso, qué hermoso está aquí. Yo me quedo de este lugar. Como tus ojos te pueden confundir e engañar, porque estás confiando en lo que tú ves, en lo que tú sientes. Se dejó llevar por su vista. Y muchas veces nos pasa que nos dejamos ver por la apariencia y no por lo que realmente el Señor es importante para él. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué le dice a Samuel? Tú estás viendo su aspecto, pero yo veo su corazón. Sus sentidos percibían que estaba mejor ahí, que era lo mejor, que era algo, realmente era la lotería, que se iba a ser un hombre muy famoso. Pues sí, pero no sabía que por otra cosa. Porque vino esa consecuencia, porque no era guiado por el Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros viene la prueba, nos va a caer igual que a Lot, que nos podamos confundir por lo que estamos viendo. Que tú, joven, que tú, mujer, veas a un hombre y te dejes llevar por su aspecto. Muchas y muchos dicen, es que es importante el aspecto. Pues sí puedes ver el aspecto, pero no estás viendo su corazón, y puede que su aspecto te engañe y que tú sin embargo estás cayendo por su aspecto, pero no por su corazón. Es que se tiene que ver bien para que me guste. Tú estás dejándote llevar por tu vista y no por su corazón. Vas a tener sí ¿cómo se llama? ¿Quién? Te vas a dejar llevar por un Ken y la otra por una Barbie, pero su corazón están entregados al mundo, están entregados al pecado. No estás viendo su corazón, si está entregado a Jesús o no. No se está dejando llevar por el Espíritu, sino por los sentidos. ¿Qué hizo Lot? Pues empezó a poner sus tiendas ahí, se fue acercando a Sodoma, porque se miraba bien, se miraba agradable, tenía mucho potencial. Podemos ver, tiene mucho potencial, va a haber mucho crecimiento, pero ¿realmente ahí habita Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando tú pones tus ojos en un lugar de pecado? Pues te vas a contaminar. Y luego si tú nada más vas, pues te contaminas tú, pero imagínate si también llevas a tu familia. Pues también va a haber consecuencias de que tú ir a un lugar de pecado. ¿Qué fue las consecuencias? Recordemos que murió la esposa de Lot, y después vino el incesto cometido por sus hijas. Vean todo lo que pasó por ir a un lugar de pecado, por no huir. Veamos qué dice Génesis 19:26. Y dice, pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Se miró hacia atrás, no quería dejar, porque ya se había acostumbrado a la vida de pecado. Ya extrañaba esa vida, y dejar esa vida donde se acostumbró, donde vio las cosas naturales, donde para ella ahora era común, a lo malo ahora era bueno. Estamos hablando que eso fue en ese tiempo, pero hoy también. Hoy la pastora habló de las personas que tienen miedo a poderse abrir, a poderse declarar. Estamos en los últimos tiempos, donde estamos contaminados, donde las familias no se pueden comunicar porque todos están en el celular, donde los jóvenes
Los niños, niñas y jóvenes no saben qué hacer, tienen miedo y no se pueden comunicar. Porque han entrado en un lugar de pecado. Se contaminaron y no se quieren descontaminar, no quieren dejar el celular, no quieren dejar las redes, no quieren dejar nada para entrar a un lugar o al desierto de Mahón para que aprender ahí a huir. Pero vemos ahí qué es lo que pasó, las consecuencias, igual que a David. Vean las consecuencias, vimos las consecuencias de David, ahora vemos las consecuencias de Lot. Dice, las dos hijas de Lot concibieron de su padre y la mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab. Y el padre de los moabitas hasta hoy. Y en cuanto a la menor, también ella le dio a luz a un hijo y lo llamó Ben a mí, que él es el padre de los amonitas hasta hoy. Veamos cómo entonces dice que lo llamó, es el padre de los moabitas y el padre de los amonitas, que son los enemigos del pueblo de Dios. Vean de esas consecuencias por estar en un lugar de pecado, cómo vino muerte a su familia y cómo esos mismos procrearon enemigos contra Dios. Como si Dios hubiera tenido la culpa. Pero sin embargo, como se llenaron de iniquidad, ahora está creciendo la iniquidad en contra de Dios. Obviamente, ¿verdad? Ahora vemos el caso contrario. Vemos en este caso a Abraham. Y vamos a ver a Abraham qué hace. Porque Abraham se fue a la tierra de Canaán. Y vemos que en la tierra de Canaán, déjenme ver aquí. Vamos a Génesis 13:10 al 12, ya me equivoqué, ahí está. Y dice, y Lot alzó los ojos y vio todo el valle del Jordán, y el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Y como el huerto del Señor, y como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán, y viajó Lot hacia el oriente. Así es que se separaron el uno del otro, y Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y entonces vemos que sin embargo Abraham, lo contrario a lo que hacía Lot, dice aquí en Génesis 12:8, de allí se trasladó hacia el monte oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí un altar al Señor, edificó el nombre del Señor. Desde que se trasladó a Canaán, dice hacia el monte oriente de Betel. Recuerden que Betel es casa de Dios. Y dice que plantó su tienda. Dice que además tenía hacia el occidente a Jai, que significa monte. Y dice que ahí edificó, ¿qué fue lo que edificó? Un altar. Invocó el nombre del Señor. Ahora, si notamos aquí una de las formas, porque estamos hablando de Abraham, que fue contrario a lo que hizo Lot, y entonces nos enseña que una de las formas de pasar el lugar de pecado es que levantemos nosotros un altar. Primero, huir, y luego levantar un altar. Si vimos las consecuencias de David y vemos las consecuencias de Lot. A David, a él, desde que pecó, las consecuencias que hubo, desde ahí hasta toda su familia. Y en el caso de Lot, como muere su esposa y luego el incesto de sus hijas. Ahora, vemos entonces aquí que necesitamos levantar altar para no caer presa de ese pecado. Ahora, teniendo un altar, representa la presencia y la comunión con Dios cuando tú levantas altar. Significa que hay un lugar de tentación, lugar de pecado, desierto de Mahón, y lo que tienes que hacer es levantar un altar. Venir y